En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios en Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Espacio WAPS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Espacio WAPS. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio informativo. Yo soy Jesús Flores y les recuerdo estamos transmitiendo a través de la señal de radio por el 1180 de AM, radio por internet, mixlr.com/Radio WAPS y también vía Facebook Live en la página Comunicación Radio WAPS, donde también pueden interactuar con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios, preguntas, propuestas y estaremos pues muy al tanto de la opinión de nuestra audiencia. Y bien, el día de hoy, además de noticias, avisos, comunicados de la máxima casa de estudios sudcaliforniana para su comunidad estudiantil y para la sociedad, también tenemos una entrevista con el atleta Jantos Villegas. Él es velerista, especialista en la Fórmula Kite. Y les platico un poco más sobre él. Ganó la medalla de oro por kiteboarding en los Juegos Centroamericanos 2018 que se celebraron en Barranquilla, Colombia. Ocupó el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en el año 2019 y es egresado de la licenciatura en Turismo Alternativo de nuestra universidad. Egresado de hecho de la primera generación de Turismo Alternativo de la UAPS. Actualmente se encuentra en Italia participando en algunas competencias y preparándose para uno de sus mayores objetivos dentro de este deporte, que son los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bien, pues a continuación él nos va a platicar acerca de su trayectoria deportiva, de sus sueños, pero también de los retos a los que se ha enfrentado dentro de este deporte extremo. Pasemos pues a la sección de la entrevista. La entrevista en espacio. La entrevista en espacio. Primero que nada, Jantos Villegas, bienvenido a este espacio informativo y gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a ti, Jesús, por el espacio y qué buena onda que estamos aquí en este estudio para compartir un poco. Sí, ¿no? Y conectados además a la distancia, porque nos platicabas ahorita, bueno, fuera del aire, que estás en Italia haciendo pues algunas competencias, ¿no? Por allá. Pero primero, antes de empezar a hablar sobre ese deporte al que te dedicas, quisiera que nos platicaras un poco acerca de ti, dónde naces, dónde cursas tus estudios, un poco acerca también de tu infancia. Pues mira, yo nací en Guadalajara, Jalisco. Ahí fue donde nací y pasé mis primeros años, a más o menos como a los 8 años. Fue 8 o 9 años fue cuando nos movimos a La Paz, Baja California Sur. Mi papá es nativo de La Paz, Baja California Sur. Entonces fue ahí donde mi familia decidió mudarse a La Paz. Entonces ya en La Paz terminé la primaria, ahí en La Paz, la secundaria y vaya, todo, ¿no? Hasta llegar a la universidad donde fui de las personas de la primera generación, imagínate, de la primera generación en turismo alternativo. Nosotros nos dicen muchos que fuimos los conejillos de India, pero sí, pero les digo, la verdad, muy bien, los maestros, todo lo que fue la rama pues de turismo alternativo fue una experiencia increíble y obviamente aprendimos muchísimo. Entonces, ahí, así fue como yo llegué a La Paz y bueno, yo ya soy paceño básicamente. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo fue
que te decidiste precisamente a estudiar turismo alternativo? Es buena pregunta. Fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria, yo empecé a practicar el deporte de la vela con windsurfing cuando recién nos mudamos a La Paz. Mi papá hacía windsurfing y fue cuando yo lo vi y le dije, oye, me gustaría a mí aprender. Entonces, desde que llegamos, o sea, a los 9 años, 8, 9 años, yo empecé con la vela, la modalidad de windsurf, que es la vela y la tabla pegada. Y lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. Y cuando estaba en la preparatoria era una pregunta muy, como ya sabes, ¿no? En esa edad la pregunta de aquí, ¿qué me voy a meter a estudiar en la universidad? Y se escuchaba ya rumores que se iba a abrir la carrera de turismo alternativo. Y me acuerdo que en ese periodo de transición era como ojalá la abran, ojalá la abran. Y fue que sí, finalmente la abrieron y fue que me decidí. Yo desde de los 14, 15 años, que en esa transición entre secundaria y prepa, yo ya sabía que me quería dedicar a los deportes al aire libre. O sea, yo ya lo tenía bien definido y creo que la carrera de turismo alternativo fue como anillo al dedo porque me dio las bases fundamentales, todos los conocimientos que yo necesitaba para poder emprender ya en lo profesional con lo que yo hago. O sea, yo soy un deportista, pero al mismo tiempo yo también tengo una empresa que presta ¿Sí? servicios turísticos. Mi empresa es una escuela de kiteboarding ahí en la localidad del Sargento y La Ventana. Entonces, fue como perfecto la carrera de turismo alternativo porque me dio todo ese conocimiento, todas las bases para emprender, ¿no? Con una buena fundamentación mi negocio. Ok, perfecto. Qué interesante. La verdad desconocía que tenías esta escuela. Igual en un momentito más platicamos sobre esto. Pero mencionabas también que prácticamente desde pequeño, ¿no? Te nació ahora sí que el amor por este deporte. ¿Cómo fue precisamente que te decidiste y por qué, vaya, dedicarte a este deporte? Fíjate, como te había mencionado hace un momento, yo cuando tenía 8 o 9 años vi a mi papá haciéndolo, ¿no? Me acuerdo ahí en la Bahía de Balandra o en el Tecolote o en el Malecón y yo lo veía ahí sentado en la playa. Y yo de, mi papá se la pasa muy bien en el agua. Yo decía, está divirtiendo muchísimo, ¿por qué yo no puedo hacer eso, no? Entonces fue que le dije, le pregunté, oye, ¿me enseñas a hacer esto? Porque se ve que pues la estás pasando muy bien, ¿no? Entonces mi papá, claro que sí. Entonces ahí fue, me enseñó y créeme, no fue fácil, no fue fácil. No fue fácil. Recuerdo que era semanas y semanas y semanas de poder intentarlo, de tratar de levantar la vela y te caes y te caes y te caes. Hasta me acuerdo que una vez yo estaba así todo frustrado y yo decía, no, esto no es para mí, ¿no? Y te lo juro, estaba a punto de decir, ya, esto bye, ¿no? Solo para mi papá, que es grande y está fuerte y puede la vela, ¿no? Y por así como que mi cerebro hizo clic y finalmente pude mantener la vela y navegar y desde ahí fue como, wow, así como que hizo una conexión muy grande conmigo y fue una sensación increíble que dije, wow, no, yo quiero seguir haciendo esto. De hecho, me gustaría expresar que ya después a los años comprendí un poco qué era esa sensación, qué fue eso que en realidad me hizo seguir persiguiendo ese sentimiento. Y son muchos, ¿no? Pero uno de los más fuertes era como esa sensación de que en el agua tú puedes hacerlo, tú puedes ir y hacer lo que tú quieras. Tú eres el que le dé el rumbo a tu embarcación. Y está muy relacionado con ese sentimiento de libertad. O sea, yo en el agua como que me expresaba y yo en el agua iba y hacía lo que yo como quería, ¿no? Entonces, desde ese entonces fue como dije, yo quiero seguir haciendo esto. O sea, yo lo sentí muy fuerte ese sentimiento dentro de mí y dije, yo no quiero dejar esto. O sea, yo voy a buscar la manera de seguir haciendo esto. Y así fue, te digo, desde los 8 9 años y hasta un día mi papá me dijo, oye, ¿no te gustaría competir? Porque yo me clavé, o sea, me clavé y era sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y luego ya yo quería ir entre semana a la playa y seguir practicando y así, entonces estaba muy clavado yo y lo hacía muy bien, ¿no? Entonces mi papá me dijo un día, oye, ¿no te gustaría participar en algunas competencias? Y yo, pues, claro, ¿por qué no?
Entonces fue que buscamos la manera de asistir a las Olimpiadas Nacionales, como todos los deportes, atletismo, básquetbol y todo eso. El windsurf era parte de las Olimpiadas Nacionales. Entonces, mi papá buscó la manera, e hicimos todo lo posible y fue que inicié, digamos, mi carrera deportiva con el windsurf. En aquel entonces, cuando yo tenía 14 años, algo así. Y sí, fui como a 3 Olimpiadas Nacionales, algo así. En la última gané medalla de bronce y pues fue un gran logro y así. Entonces, desde ahí fue como que esa solidificación, el deporte con mi persona. Y también a muchos me preguntan, oye, pero ¿por qué el racing, no? ¿Por qué la velocidad, la competitividad, no? Me voy un poquito atrás cuando nosotros vivíamos en Guadalajara. De a los 6 años yo recibí mi primer go-kart, o sea, esos carritos chiquitos. Y mi hermano y yo tengo un hermano más grande que yo, corríamos go-karts en el serial de Jalisco, en el serial estatal. Entonces, era desde chicos, fue la adrenalina, la velocidad, la competitividad, desde chiquito. O sea, a los 7 años yo estaba corriendo el campeonato estatal de Jalisco en los go-karts. Y vaya, o sea, con motores de 100 centímetros cúbicos, o sea, íbamos rápido a los 7 años, ¿no? A mi mamá nunca le gustó porque íbamos muy rápido. Creo que le gustó más cuando ya estábamos en el agua, más tranquilos, pero de ahí fue como esa combinación de adrenalina, velocidad, competitividad se transmitió en el deporte. El deporte de la vela con la conexión con la naturaleza, al estar en la playa, el agua, los atardeceres, o sea, los paisajes. Fue como una conexión muy grande que dije, esto es lo mío. Y así fue como empezó la carrera. Sí, total. Y además, pues prácticamente desde niño, ¿no? Tuviste este gusto por los deportes extremos, básicamente. Y al Sí. inicio comentabas que te fue difícil, ¿no? Porque es, pues al final del día, un deporte difícil, hay que tener saber dominar, ¿no? Y te quería preguntar precisamente cuáles son los retos a los que te has enfrentado dentro de esta actividad. Creo, hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos, pero creo que uno de los retos más determinantes o más, digamos, más fuertes, creo que es en lo aspecto de apoyo, ¿no? En el aspecto de apoyo en cuestión de organizaciones o de instituciones, al mismo tiempo lo económico también, ¿no? Creo que es ahí donde muchos deportistas en México es donde se topan un poco con esa pared, ¿no? Donde quieren llegar más allá, quieren dar un paso más adelante, quieren llegar a un nivel más avanzado, seguir entrenando, e ir a competencias internacionales y es donde ahí está el tope, ¿no? Creo para mí fue igual. De hecho, eso fue una de las razones por la cual yo dejé el windsurf. Eh, pero sí fue una decisión determinante, porque en aquel entonces cambiaron el equipo olímpico, el equipo, la clase única, la cambiaron a otra marca. Entonces yo ya tenía mi equipo y ahora ese equipo ya no servía y tenía que comprar otro totalmente, invertir otra vez muchos miles de dólares. Y entonces fue como, o sea, es como, no es imposible, ¿no? Pero era difícil en aquel entonces con, ¿qué? 17 años, una cosa así. Entonces fue como, bueno, fue en ese punto donde yo me cambié al kiteboarding, fue cuando el kiteboarding nació y todo, pero es importante, creo que es importante mencionar que esas partes difíciles al final del día es lo que te hacen más fuerte, o sea, que te hacen valorar más las cosas. Yo sé que es difícil, una carrera de un atleta en México es difícil, pero también quiero mencionar que no solo en México, yo he compartido pensamientos y experiencias con otros deportistas de otros países. O sea, inclusive deportistas de Estados Unidos. O sea, muchos dicen, ay, los deportistas de Estados Unidos o los deportistas de Italia o de España, ellos lo tienen todo, los apoyan. Y no, no. Inclusive yo me he tocado con atletas digamos, países del primer mundo, digámoslo así, que de repente me encuentro con el que no los apoyan, o sea, uno pensaría, ¿no? Y eso te lo digo, o sea, sinceramente uno piensa,
ellos lo tienen todo y los apoyan, tienen todo lo económico, pero no, o sea, también ellos pasan por momentos difíciles en cuestión de apoyo y para impulsarlos y todo. Pero, como te digo, al final del día creo que los atletas verdaderos, las personas que están realmente con ese sueño, con eso aquí adentro del corazón, son los que realmente llegan al siguiente nivel, los que llegan a hacer cosas increíbles y al final del día, cuando llegas a unos Juegos Olímpicos, es lo que te da el sabor, o sea, de todo el trabajo duro que fue para llegar a ese punto. Entonces, creo que es algo importante a mencionar. Sí, totalmente, y que a pesar de las trabas, lo mencionas tú, de estos retos, pues ha salido victorioso, ¿no? Precisamente uno de las victorias que has tenido y que quiero que nos platiques acerca de esto, sobre tu experiencia en los Juegos Centroamericanos 2018, donde ganaste una medalla de oro en kiteboarding, conquistando, si no me equivoco, la primera medalla para México en este deporte en la historia, ¿no? Sí, de hecho, gracias por mencionarlo. Eso fue, sí, hicimos historia, porque fue la primera medalla exacto que se realizó en Juegos Centroamericanos. Entonces, para mí, en el 2012 se corrió la noticia que el kiteboarding iba a ser olímpico, ¿no? Entonces, cuando me llegó esa noticia, dije, wow, o sea, me gustaría ir o sea, representar a México en este deporte, ¿no? Entonces, no sucedió, pero a los años después fue que regresó otra vez esa información de que iba a entrar a los Juegos Olímpicos. Esta vez sí sucedió, entonces ya lo metieron en los Juegos Centroamericanos. Entonces yo recuerdo 2 años antes fue cuando dije, me acuerdo que no se sabía, o sea, estaba la noticia, pero no se sabía, ¿no? No estaba seguro. Y yo me acuerdo que le comentaba a mi esposa, o sea, ¿voy o no voy, no? O sea, ¿le echamos toda la carne al asador o no? Y me acuerdo que me dijo, va, o sea, va. También platico con mi familia y dale, o sea, y creo que es un dicho muy importante que es mejor estar preparado y no tener una oportunidad que tener una oportunidad y no estar preparado. Entonces yo Sí, dije, yo totalmente. voy a estar preparado, yo me voy a preparar y fue que cuando me fui a hacer el Tour Mundial, y le metí, o sea, muchas horas, mucho entrenamiento en Europa, en España, fui a China y hicimos un trabajo increíble que al final del día eso fue el resultado en el 2018 ganando la medalla de oro y fue algo que al final del día sí se dio, dijeron sí se va a abrir Fórmula Kai en los centroamericanos y entonces fue como estoy listo, me explico, o sea, yo ya tengo el entrenamiento atrás, ya estoy, o sea, vamos, ¿no? Y entonces creo que eso fue algo determinante, el tomar una decisión, ¿no? El vamos a darlo todo, vamos a poner todo en el asador y ahí el resultado. También participaste, lo comentaba al principio, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el año 2019, ¿no? Platícanos un poco también acerca de esta experiencia. Sí, de hecho, a mediados del 2018, después de los Juegos Centroamericanos, fue cuando dijeron, se confirmó la participación o que incluían la Fórmula Kite en los Juegos Panamericanos, fue como, es ahora o nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo continué con mi preparación, regresé de nuevo en el 2000, después de los Centroamericanos, regresé de nuevo al Tour Mundial. Otra vez, de hecho, en el 2018 fue cuando más competencias, me acuerdo, fueron 15 competencias a nivel internacional, fueron como 18 países diferentes a los que fui. O sea, fue un trabajo increíble, una preparación increíble. Y bueno, desafortunadamente a principio del 2019 en un entrenamiento tuve una lesión, me disloqué los metatarsos en el pie, Wow. ¿no? Otros huesos, ligamentos y el doctor me acuerdo que lo diagnosticó mal, nada más me habían dicho que era un esguince en segundo grado
pero no sanaba después de 2 semanas, no sanaba y seguía morado y así, entonces fui con otra opinión y total, al final del mes, yo todavía sin poder caminar, seguía muy mal y fue cuando ya de la CONADE, fue cuando hablé con ellos y me dijeron, no, o sea, ya te tenemos que mandar eso lo tenemos que solucionar, ¿no? Porque Panamericanos era a final de julio. Entonces eso pasó en marzo, algo así. Entonces era el tiempo muy apretado. CONADE me apoyó muchísimo, me mandaron a rehabilitación a Monterrey con uno de los mejores doctores de fisioterapia ahí en Monterrey. Ahí estuve semanas haciendo trabajos de rehabilitación, hice un gran avance. Despuésito de eso me fui otra vez a Europa, me fui a Italia a entrenar con el equipo italiano y luego me fui a España a entrenar con el equipo ruso. O sea, y era de fisioterapia, o sea, mi pie no estaba bien, pero no había más tiempo, yo tenía que regresar al agua y los entrenamientos fueron los más pesados, era un dolor, o sea, no solo el pie, pero luego se me trasladaba a la rodilla, a la pierna y bueno, llegué a los Panamericanos así como muy forzando el físico mucho y bueno, eh, yo me siento bien porque yo lo dejé todo en el agua, lo dejé todo en cada carrera y bueno, nos quedamos a unos puntos de haber agarrado la medalla de bronce. Eh, y bueno, fue una experiencia única que al final del día eso es, o sea, los otros atletas de los otros países también pusieron mucho trabajo en su entrenamiento, incrementaron su nivel, o sea, fue una competencia muy pesada que al final del día, o sea, yo en lo personal me regresé de Lima, Perú, con una satisfacción muy buena en mi desempeño porque yo en lo personal y el equipo de la Federación Mexicana y CONADE lo dimos todo, o sea, hicimos todo lo posible para que yo llegara en la mejor condición física, mental, preparación en cuestión de forma deportiva y bueno, no alcanzamos medalla, pero nos sentimos bien del resultado. Sí, y además que fue un excelente resultado. Lo mencionaste, quedaste unos puntos, ¿no? De conseguir la medalla de bronce. Y a pesar de esta lesión, que no es fácil en un deporte como pues fue un excelente resultado, ¿no? Que dieron tanto tú como el equipo, ¿no? Que te acompaña. Y precisamente ahorita, y comentábamos al inicio de esta plática, bueno, estás en Italia nuevamente. ¿Qué competencias estás realizando en este momento en aquel país? Sí, pues ahorita hace 2 semanas y media llegué a Europa. Empecé mi preparación ya porque ya empezamos el ciclo olímpico. Ahorita ya estoy empezando mi preparación para los Juegos de París 2024. Estuve en San Francisco, California, desde abril, entrenando. Y ya hace 2 semanas y media me vine a Europa, a Francia, a Montpellier, a hacer el europeo. Para mí y para el equipo es importante haber hecho esta competición en Francia. Casi fue como un mundial porque todos, o sea, había 160 competidores. Fue una competencia de un nivel muy alto, pero era importante para nosotros para saber en qué punto estoy yo, en cuestión de nivel, ¿no? Fue como un benchmark para nosotros de decir, bueno, aquí estoy, vamos a ver en qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, ese fue el europeo hace 2 semanas en Montpellier, en Francia. Después de ahí me fui a Austria, a la segunda edición del Tour Mundial. Entonces, y ya implementando, ¿no? los ajustes en cuestión de entrenamiento, me está echando la mano ahí el equipo italiano, el equipo ruso, también muy buenos amigos y estamos ya dándole duro. Ahorita acabo de llegar a Italia, terminamos el de Austria, el campeonato de Austria ayer. Y ya acabamos de llegar ahorita al lago de Garda, que vamos a participar en el campeonato nacional, el campeonato italiano, donde es grande para ellos, tienen todas las clases olímpicas aquí en el lago de Garda. Entonces van a ser 5 días donde todas las clases olímpicas van a estar aquí. Entonces,
es en el evento el que empieza en 2 días. ¿Y cómo te has sentido precisamente participando en estas competencias? Es buena pregunta, ¿eh? Después de los Panamericanos, yo tomé un break, entonces no hice competencias internacionales casi por 3 años. Entonces, sí estaba navegando, pero no en un programa especial con mi entrenamiento y ¿no? El enfoque como debe ser. Entonces, al llegar a Europa, para el europeo, pues, como te digo, fue como el benchmark, a ver en dónde estoy, ¿no? Pero es increíble ver cómo la clase, cómo el deporte ha evolucionado muchísimo. La gente, o sea, ya es una mentalidad diferente porque ahorita ya está, o sea, ya estamos en ciclo olímpico, la mentalidad cambia, o sea, y es muy competitivo ahora, es muy diferente los atletas, como el ambiente que se vive, el ambiente que se vive en la competencia ya no es el mismo, ya es muy competitivo, la gente ya, o sea, en el agua se da todo, ¿eh? O sea, en el agua se da todo y eso me hace, para mí es una inspiración muy grande, o sea, una inspiración ver, ¿no? A dónde voy a llegar en cuestión de nivel, o sea, la velocidad, las maniobras, es una inspiración que eso como que me alimenta para seguir empujando más y mejorar. ¿Cuáles son tus sueños que tienes dentro de este deporte? Bueno, el sueño y el objetivo es en París 2024, pero no es solo, para mí no es solo la participación, para mí no es solo vamos a clasificar Juegos Olímpicos, ¿no? Para mí es vamos a ir y luchar por una medalla, o sea, vamos por una medalla. Ese es el objetivo, esa es la preparación que vamos a tener. No es nada más la participación, sino ir y luchar por una medalla. Entonces, ahorita, básicamente, en los siguientes 3 años, ese es el enfoque 100%. Wow, totalmente. Y bueno, que pues sí, ¿no? Decías tú, ya se siente, ¿no? Este sentimiento de competencia y hay que trabajar muchísimo para eso, que estamos seguros, por supuesto, que lograrás clasificar y, ¿por qué no?, conseguir también alguna medalla para nuestro país, porque lo comentaba hace un momento, pues has dado buenos resultados, ¿no? En este deporte. Y quisiera preguntarte, bueno, regresando un poco a la plática o al inicio de la plática, nos comentabas que pues prácticamente te iniciaste desde niño, ¿no? En esta actividad. ¿Te imaginabas en algún momento, por ejemplo, que ibas a llegar a visitar o sí, a visitar tantos países y a participar en tantas competencias al principio? Es interesante tu pregunta. Para mí, creo, cuando alguien me hace esta pregunta de ¿te habías imaginado? Creo que ese es el inicio. A mí, creo que ese es el inicio, el imaginar. El imaginar antes de que eso suceda. Para mí, yo lo imaginaba. Yo desde que tenía 20, 10, o sea, desde aquel entonces yo imaginaba, o sea, es mi sueño, este es mi sueño, o sea, el ir, ser un competidor internacional y representar a México y estar al tope, ¿no? De mi nivel y estar en competición con otros países. Desde aquel entonces yo lo imaginaba y creo que es algo es importante, el que si nosotros somos capaces de imaginarlo, de ponerlo acá en la mente, de realmente sentir qué es lo que está sucediendo, si lo podemos visualizar tan vívido, tan nítido, es más la probabilidad de que lo podamos traer a este mundo. Y para mí eso es algo que desde, o sea, años, o sea, ha sido esta visualización, esta imaginación de yo me veo en Italia compitiendo, yo me veo en España compitiendo, yo me veo, o sea, con una medalla en mi mano, yo me veo, me explico, o sea, y desde años, o sea, desde chico. Entonces, ahora sí yo te puedo decir, I'm living the dream. Esto es Sí, sí, literal el sueño. sí, sí, totalmente que se ha hecho realidad, ¿no? Se ha hecho realidad todos estos sueños, todos esos objetivos que te has planteado en algún momento. Y bueno, al inicio también nos platicabas acerca de una escuela que tienes aquí en el estado, en Baja California Sur, ¿no? Si no me equivoco, para aquellas personas jóvenes que quieran pues iniciarse en este deporte. Platícanos un poco acerca de este proyecto. Sí, esta escuela ya tenemos 8 años en operación ahí en La ¿Sí? Ventana. Y
básicamente lo que hacemos es enseñamos el deporte. Enseñamos el deporte lo que es el básico, ¿no? Lo que es no nos especializamos en esta clase de competencia de Fórmula Kite, sino enseñamos lo básico, que es el kite inflable, con la tabla tipo como wakeboarding, la tabla planita con unos straps. Ese es básicamente el deporte básico de kiteboarding que enseñamos. Pero sí estamos en la ventana ahí, pues vaya, en la comunidad del Sargento de la Ventana. La escuela se llama Four Elements y desde luego me pueden encontrar en Instagram, Four Elements Kiteboarding, o me pueden encontrar en Instagram como Jantos Villegas o Facebook. Las personas que estén interesadas me pueden mandar un mensaje. Oye, te vi en el programa de radio y estoy interesado. Desde luego, abierto totalmente. Para mí, yo desde niño, desde chico, fue el cómo yo puedo transmitir este conocimiento, la experiencia que yo tengo a otras personas. Para mí ese siempre ha sido algo único que me alimenta dentro de mí, una satisfacción muy grande. El poder transmitir esa experiencia y poder hacer un cambio positivo en las personas. Ok, ¿y cómo ves el interés de este deporte, por ejemplo, en nuestro país? ¿Crees que los jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes que se interesan en esto y hay muchos atletas que lo practican? Creo el deporte es muy nuevo. El deporte básicamente tiene como 8 años en cuestión de la modalidad de Fórmula Kite. Y si hablamos del kiteboarding, el kitesurfing también es relativamente nuevo, tiene como unos 20 años, una cosa así. Entonces, relativamente nuevo comparado con skateboarding, surfing y todos los otros deportes, ¿no? Entonces, ha tenido un crecimiento muy grande en México. Entonces, ahorita estamos en pláticas con la Federación Mexicana de Vela para precisamente empezar a impulsar lo que es la clase olímpica, lo que es Fórmula Kite en el país, para empezar a generar, ¿no?, las nuevas generaciones en este deporte olímpico ya como una disciplina olímpica. Entonces, tiene mucho futuro. Esta Fórmula Kite, la clase en el World Sailing, es una de las que más está creciendo. El foiling es el futuro y es algo impresionante ver. La sensación cuando lo practicas es increíble, es único. Alguien que lo prueba no lo deja, literal. Sí, y bueno, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que precisamente tienen el interés por esta actividad, que apenas inician también en esta actividad? Primero, obviamente, que se acerquen a alguien con experiencia, alguien que les pueda enseñar las técnicas correctas para mantener su seguridad. Pero en segundo también que es posible. Llegar al nivel que ellos desean es totalmente posible. Simplemente es cuestión de disciplina, constancia y trabajo duro, constancia, pum, pum. Día a día es como se construye. Sí, totalmente, ¿no? La pasión que tienes por este deporte y que además a ti se te nota por la forma en que platicas, por la forma en que nos describes todo esto, sinceramente, pues se te nota que tienes un gusto y un amor por este deporte. Te agradezco finalmente esta entrevista, esta interesante charla. Ya nos quedan 2 minutos, pero gracias nuevamente por platicarnos esta tarde acerca de esta interesante actividad y pues de tu trayectoria, ¿no?, en este deporte. Gracias. De nada, Jesús, muchas gracias a ti por el espacio y saludos a toda la audiencia. Estás escuchando Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Bien, pues ahí está esta charla, esta plática con el atleta Jantos Villegas, velerista, especialista en la Fórmula Kite, quien ha participado en diversas competencias y también es egresado de la primera generación de la licenciatura en Turismo Alternativo de nuestra universidad. Gracias a él nuevamente por aceptar esta entrevista. Y bien, pues cambiando un poco el tema, ahora llegó el momento de hacer un resumen de noticias de la máxima casa de estudios sudcaliforniana y pasar a las breves en espacio. Las breves en espacio. Se lleva a cabo la primera ceremonia de graduación del Campus La Paz. El acto protocolario correspondió al del Campus La Paz
estuvo encabezado por el gobernador de la entidad, profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Tuvo como fin reconocer el esfuerzo, disciplina y trabajo que 143 universitarios de la generación 2016-2021 llevaron a cabo durante sus años de estudio, junto con sus familias, a quienes el rector consideró una compañía invaluable tanto por su apoyo emocional como material. Aseguró que con este nuevo logro confirman que el esfuerzo, la disciplina y la tenacidad son valores que los distinguen y les permitirán afrontar retos con optimismo y confianza, más en un contexto donde la pandemia y sus trágicas consecuencias siguen teniendo repercusiones en todos los ámbitos. Cabe señalar que este martes se realizaron otros 2 bloques programados para el campus de La Paz con 181 egresos. Finalmente, el miércoles tocará turno a las extensiones académicas de Los Cabos, Loreto e Insurgentes, donde 163 universitarios recibirán la documentación que avala la conclusión de sus estudios profesionales. La doctora Alba Gámez es designada como nueva secretaria general. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Salgado González, designó a la doctora Alba Gámez como nueva secretaria general de la Casa de Estudios, en sustitución del doctor Miguel Ángel Ojeda Ruiz de la Peña. Este ajuste estratégico, explicó el rector durante el acto protocolario, se debe a la intención de reforzar la política de responsabilidad social universitaria, modelo que ha venido trabajando muy bien la doctora Gámez desde la Dirección de Planeación y Programación Universitaria, estancia donde se venía desempeñando como titular. Trabaja en proyecto de prevención de riesgos hidrometeorológicos en el campus La Paz. Desde el pasado mes de agosto, un grupo académico de investigación multidisciplinario inició un proyecto para determinar el grado de peligrosidad que puede derivar a causas de inundaciones en la UAPS, Campus La Paz, encabezado por el doctor Miguel Ángel, profesor investigador del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías, particularmente en el programa de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. La idea es desarrollar un mapa de peligrosidad que además contenga medidas de seguridad actualizadas ante la llegada de fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con el catedrático, actualmente las instalaciones se consideran bastante seguras. Tan es así que cada año, durante la temporada de huracanes, se constituye como albergue temporal y hasta la fecha no se han registrado problemas de inundaciones graves. UAPS Los Cabos pone en marcha programa de Campus Verde. Esta semana se puso en marcha el programa Campus Verde en la extensión académica Los Cabos de la UAPS, como parte de la política de responsabilidad social universitaria, que entre otros aspectos busca establecer bases para un mejor aprovechamiento de los recursos y hacer conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno. Estás escuchando Espacio UAPS, el espacio de la noticia universitaria. Con este resumen de noticias llegamos al final de una emisión más de Espacio UAPS. Gracias a las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon a través de las diferentes plataformas por donde transmitimos. Les invito finalmente a que sigan disfrutando de la barra programática de Radio UAPS a través de la señal del 1180 de AM, radio por internet, mixlr.com/Radio UAPS y también vía Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS, donde se transmiten la mayoría de nuestros espacios informativos. Gracias nuevamente, que tengan una excelente tarde. Se despide Jesús Flores. Gracias por sintonizarnos. Acompáñanos todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en Espacio UAPS. Sintonízanos en radio en el 1180 de AM, en radio por internet, en mixlr.com/Radio UAPS y vía Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.